¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero estén emocionados por el tráiler del anime de Kagurabashi. Ojalá sea bastante bueno y no solo un meme. En el arco anterior vimos la bestialidad de poder del santo de la espada de Soga Akemura. Veremos los acontecimientos de la guerra Seitei con un clan que no conocíamos, pero es brutalmente poderoso porque controla el Datenseki. En este nuevo arco llamado Guerra Seitei lo vamos a saber, y este es el resumen. En medio de estos acontecimientos tenemos un capítulo extra donde básicamente nos explican que Soya Sasanami, el hermano mayor de Hakuri, sigue vivo. Había perdido sus recuerdos, pero finalmente supo quién era él y quiere encontrarse con su hermano menor. Ahora damos inicio a la segunda parte de Kagurabashi, con el arco Guerra Seitei. Hace 22 años, el 18 de febrero, se registró que una enorme isla emergió del océano en el sureste de Japón. Entre esa nueva masa de tierra y Honshu estaba Irishima, parte de la prefectura de Chiba. 34 horas antes de que la isla apareciera, un terremoto histórico había dejado al descubierto vetas de un mineral desconocido en Irishima. Ese mineral reaccionaba de forma extrema a la energía espiritual, liberando explosiones masivas al entrar en contacto con ella. Lo llamaron Datenseki y fue clasificado como el recurso más crítico de Japón. 2 años después, en Tokio, un hechicero casi calvo con una cicatriz de puntos cruzándole la cabeza colocó un maletín frente a 2 yakuzas de traje. A petición del de bigote, abrió el maletín y mostró un fragmento diminuto de Datenseki guardado en una cápsula. El yakuza comentó que era pequeño, pero el hechicero aseguró que eso bastaba para arrasar una ciudad si se usaba bien, algo que ni el gobierno había logrado dominar. El yakuza notó que al hechicero le faltaba el brazo derecho y reflexionó sobre quién pudo haberle hecho eso. Él respondió que debió haber cobrado 200 millones de yenes más. Le preguntaron si había enfrentado fuerzas del gobierno en Irishima, ya que era un lugar deshabitado. El hechicero negó y explicó que había otros allí, humanos pero no hechiceros comunes, sino asesinos enviados desde el país pequeño. Tras un momento de confusión, el yakuza entendió que hablaba de la isla recién aparecida. Recordó que el gobierno la llamó un montón de algas mutadas. El hechicero se rió y dijo que nunca publicaron más porque tampoco sabían nada. En el mar, un barco intentó acercarse a una isla, pero fue imposible. Algo lo detenía físicamente. Desde lejos podemos ver enormes ramas rodeándola. De vuelta en la base yakuza, el hechicero explicó que una barrera poderosa envolvía la isla e impedía el acceso. Sin embargo, algunos barcos habían visto personas en la costa, los mismos asesinos que él enfrentó. El yakuza calvo no entendía cómo había humanos en una isla que emergió del mar. El del bigote preguntó por qué llamarla país. El hechicero dijo que solo era una teoría, pero la barrera cubría varias ciudades y llevaba 2 años intacta. O tenían un poder fuera de lo común o dominaban el Datenseki. Eso implicaba una civilización avanzada. El calvo seguía perdido. El del bigote asumió que había una gran población allí, pero dudaba de por qué enviar asesinos. El hechicero pensó que querían frenar la extracción japonesa del Datenseki. También dijo que actuaban en secreto porque se preparaban, acostumbrándose a la luz del sol y entrenando para pelear en tierra. Probablemente hacían maniobras militares y se alistaban para una guerra. Entonces notaron a Shiba golpeando la ceniza de su cigarro y preguntando si ya habían terminado. El del bigote llamó a los guardias. 4 rodearon a Shiba, pero él los teletransportó al aire y cayeron al suelo. Luego regresó y dejó fuera de combate a los otros 2 yakuza. Se acercó al hechicero, quien lo reconoció y admitió que no podía vencerlo. Lo insultó llamándolo perro del gobierno y guardián del clan Soga. Shiba lo pateó en el cuello y lo quemó con el cigarro mientras gritaba. Mashiro entró y Shiba dijo que llegaba tarde. Entonces Mashiro pidió que se detuviera, necesitaban al hechicero vivo para interrogarlo. Shiba comentó que el tipo ya sabía que se acercaba una guerra. Mashiro reconoció que era inteligente y le pidió que dejara de interferir. Shiba asintió. Por dentro pensó que habían pasado 2 años desde que apareció la isla y que en Irishima hubo enfrentamientos constantes. Sin embargo, los isleños usaban tácticas de distracción, enfocándose en impedir el acceso al Datenseki. Murmuró que una guerra sería el peor escenario y debían evitarlo. Para eso, primero tenían que entender el Datenseki. Hizo una llamada y reportó que su misión terminó. Preguntó por una solicitud previa. Le dijeron que fue rechazada. Su recomendado era demasiado joven y apenas respondía a llamadas. No podían confiarle un recurso crítico así. Por eso contrataron herreros veteranos como consultores. Shiba se molestó, convencido de que su opción era la mejor. Le dijeron que científicos investigaban, pero tras 2 años no habían logrado nada. Con una idea en mente, Shiba dijo que haría una parada antes de
volver y colgó sin explicar dónde. Mashiro notó su expresión y preguntó hacia dónde iba. Shiba respondió que llevaría el Datenseki a cierto hombre. En otro lugar, Kunishige Rokuhira trabajaba en su forja. Mientras Shiba comía yakisoba con total tranquilidad, Mashiro no pudo evitar quejarse. Le parece absurdo que quiera mostrar el Datenseki a alguien solo porque la investigación no está avanzando. Shiba responde con calma que la persona a la que quiere enseñárselo es su amigo de la infancia. Mashiro se queda mirando con incredulidad y comenta que considerando que Shiba es un funcionario público, su comportamiento es bastante irresponsable. Shiba simplemente sigue sorbiendo los videos sin preocuparse. Mashiro entonces pregunta quién es exactamente Kunishige Rokuhira, porque nunca ha oído ese nombre. Shiba le recuerda algo importante: la espada que Mashiro usa fue fabricada por él. Mashiro admite que es una espada excelente. Entonces Shiba empieza a contar un poco sobre su pasado. Dice que cuando Kunishige tenía 12 años pasó por un aprendizaje brutal. Sus maestros eran duros y cada vez que fallaba le lanzaban cosas encima. Más de una vez se escapaba solo para quejarse de lo que le hacían pasar. Explicó que casi nadie lo conoce porque sus ventas siempre han sido bajas, pero insiste en que su talento es auténtico. Mashiro responde que si creció junto a Shiba, entonces seguramente también es un tipo raro. Mientras caminan hacia la casa de Kunishige, Shiba bromea diciendo que tal vez murió de hambre desde la última vez que lo vio, porque siempre está completamente arruinado. Cuando llaman a la puerta y nadie responde, por un momento considera que esa broma podría ser cierta. Deciden entrar y revisar la casa, que está completamente desordenada y sucia. Shiba abre el refrigerador y ve que está vacío. Suspira y comenta que eso es exactamente lo que esperaba tratándose de Kunishige. En ese momento Mashiro encuentra algo en la forja. El cuerpo de Kunishige está tirado en el suelo, inmóvil, casi como si estuviera muerto. De repente Kunishige se mueve, se queja de la luz y pregunta quién es Mashiro. Shiba le pregunta qué está haciendo ahí tirado. Este responde que simplemente se desmayó por hambre mientras estaba en el suelo. En ese momento percibe el olor del yakisoba que Shiba está comiendo. Se lanza a él de inmediato, babeando y exigiendo la comida. Shiba le dice que se calme y promete alimentarlo después de que mire el Datenseki. Luego le entrega la cápsula donde lo guardaban, mientras Mashiro protesta. Kunishige no pierde tiempo, rompe el recipiente contra el suelo y toma la piedra directamente. Mashiro entra en pánico al verlo actuar así. Kunishige, en cambio, comenta que la durabilidad del Datenseki es impresionante mientras lo examina de cerca. Mashiro intenta advertirle que la piedra es extremadamente peligrosa, pero Kunishige lo interrumpe antes de que termine. Explica con precisión que cualquier contacto con energía espiritual hará que las partículas desprendidas del Datenseki exploten, matando a cualquier humano que lo esté sosteniendo. Mashiro queda sorprendido. No puede creer que Kunishige haya entendido eso tan rápido, cuando los científicos necesitaron estudios completos y experiencia directa para descubrirlo. Shiba observa con orgullo. Kunishige entonces pregunta de dónde sacaron ese material y luego le pide a Shiba su encendedor. Este explica que lo recuperó gracias a una profecía de Chiaki Soga. Kunishige comenta que esa chica ha tenido una vida bastante dura. Luego expone el Datenseki al fuego. Mashiro vuelve a ponerse nervioso mientras Kunishige observa la reacción del mineral. Después de analizarlo un momento, concluye que el Datenseki parece tolerar bien el calor, siempre que la temperatura aumente de forma gradual. Pide un poco más de tiempo para seguir probándolo. Entonces Shiba le propone algo distinto. Le pide que vuelva con ellos a Tokio. Allí la investigación está completamente estancada. Kunishige lo mira con sospecha y dice que eso suena a demasiado trabajo. Shiba intenta convencerlo hablando de fama y reconocimiento. Incluso menciona la posibilidad de ver a Chiaki. Nada de eso parece interesarle, pero cuando Shiba promete comida gratis, Kunishige cambia de actitud de inmediato. Con hambre en los ojos exige que salgan hacia Tokio en ese mismo momento. Mashiro sigue protestando. Dice que no tiene autorización para algo así y que aunque Kunishige tenga buen instinto, sigue comportándose como un salvaje. Shiba responde con tranquilidad que él terminará siendo el revolucionario. Mashiro solo le pregunta qué clase de desastre puede salir de todo esto. Mientras tanto, en otro lugar, Azumi intenta llamar otra vez a Shiba después de que este le colgara. Le suplica que no haga ninguna estupidez. En ese momento llega Subaru Urita. Azumi lo recibe y se presenta como un miembro de la oficina de hechicería. Subaru observa el laboratorio y comenta que está sorprendentemente vacío. Azumi explica que mantienen un personal mínimo por seguridad. Solo trabajan allí el personal esencial, algunos funcionarios del gobierno y los hechiceros encargados de la protección y del mantenimiento de la barrera que rodea el laboratorio. Subaru comenta que si los académicos están pidiendo la opinión de un herrero de espada,
espadas, entonces deben estar realmente desesperados. Hasumi responde que Kunishige no es un herrero cualquiera y que su perspectiva podría ser muy valiosa, mientras Hasumi recuerda que Subaru es considerado un tesoro viviente de Japón por su trabajo como artesano, uno de los 3 herreros de ese nivel que existen. Subaru dice que mejor terminen rápido con esto. Explica que tuvo que tomarse el día libre de su verdadero trabajo, hacer sushi. Luego Hasumi entra al 6º laboratorio del centro de investigación del Datenseki y se encuentra con su subordinado Yoji. Le comenta que Shiba estaba planeando algo y Yoji se molesta al escuchar que otra vez no estaba siguiendo las órdenes. Hasumi le recuerda que están por reunirse con un invitado muy importante y que no pueden permitirse ningún tipo de interferencia. Al frente de la sala, Subaru Urita se presenta junto a su aprendiz, agradeciendo a los oficiales por recibirlo. Frente a él hay una caja cerrada sobre la mesa. Desde la parte trasera, Yoji piensa en cómo Urita lleva 2 roles, como herrero de espadas y como chef de sushi. Hasumi agrega que también es maestro del estilo de espada único Sokotsu o Toryu, así que en realidad serían 3. Urita los escucha y los corrige, diciendo que no lleva varios roles, sino uno solo. Para él, dominar una sola arte es superior a tener habilidades en muchas otras. Explica que hacer sushi, forjar espadas y usar la espada son solo extensiones de su verdadera técnica, el nigiri, el arte de moldear con las manos. Mientras Yoji reflexiona sobre eso, uno de los investigadores en el centro de la sala explica el problema con el Datenseki. Al intentar introducir energía espiritual, esta se amplifica de forma explosiva. Su teoría es que si esa energía se desvía hacia una fuente externa, como una batería, el material podría estabilizarse. Menciona que las espadas de Urita son conductores excepcionales de energía espiritual y recuerda que en su libro hablaba de materiales esenciales que permiten ese flujo. Sin embargo, aclara que no encontraron ninguna base científica que respalde esa conductividad. Le pregunta a Urita si entiende mejor ese concepto. Él responde sin rodeos que esos materiales no existen y que inventó todo eso para despistar a herreros aficionados y proteger su secreto. Otro investigador pregunta entonces por qué sus espadas son tan eficientes y Urita simplemente dice que es porque él las forjó. De repente él lanza un lápiz hacia Yoji, quien lo corta en 2 al instante. Urita elogia su habilidad y lo invita a acercarse. Cuando Yoji llega, Urita observa su espada y le explica que es una de las mejores obras del herrero Kasafune. Aún así le dice que notará la diferencia cuando sostenga su última creación, la cual saca de una caja. Comenta que la katana está hecha solo de tamahagane estándar e hierro reciclado. Yoji la toma y empieza a desenvainarla. Uno de los investigadores observa y se pregunta si la diferencia no está en el material sino en la técnica. Empieza a cuestionarse si Urita puede modificar la conductividad real del metal. En ese momento tiene una visión repentina de su propia mano siendo cortada, lo que lo hace gritar. Yoji también nota que la sensación del arma es completamente distinta. Hasumi percibe cómo el ambiente cambia solo con desenvainar la espada, algo que los investigadores sin experiencia en combate no logran entender. Urita entonces explica su concepto de las venas de energía espiritual dentro de las espadas. Usa la analogía de un rayo que busca caminos de alta conductividad. Pequeños cambios en el carbono y la estructura crean rutas por donde fluye la energía espiritual, a las que él llama venas. Normalmente esas venas se forman de manera natural, pero él las crea intencionalmente durante la forma para maximizar la eficiencia y evitar desperdicios. Así logra un uso mucho más poderoso en combate. Explica que una katana común tiene venas dispersas al azar, mientras que las suyas las concentra hacia el filo. Añade que pocos herreros pueden siquiera percibir esas rutas de energía y comenta con calma que ni su propio aprendiz puede igualarlo. Luego plantea que si logra crear las venas correctas para controlar la energía del Datenseki, podría forjar una verdadera espada encantada. De pronto, tanto Urita como Yoji perciben algo y desenvainan sus armas. Instantes después, Shiba entra a la sala acompañado de Kunishige y Mashiro. Las espadas de Urita y Yoji ya están en los cuellos de Shiba y Kunishige. Yoji le reclama furioso mientras que Mashiro dice que intentó detenerlo. Urita pregunta si la oficina de hechicería conoce a esos intrusos, pero baja su espada. Hasumi reprende a Shiba, quien suplica que al menos lo dejen presentar a Kunishige. Explica que es un herrero y usa la espada de Mashiro como ejemplo. Kunishige reconoce a Urita y se le acerca para saludarlo, lo que molesta al aprendiz. Urita nota su fuerza y le pregunta cuántas katanas ha hecho. Tras pensar un momento, Kunishige responde que más de 200. El aprendiz lo acusa de mentir, diciendo que eso rompería las reglas del gremio. Kunishige responde que si las espadas son buenas no debería importar. El aprendiz replica que si nadie lo conoce no puede
pueden ser tan buenas. Kunishige admite que no tiene cómo refutarlo. Shiba le recuerda la comida y Kunishige se activa, yendo al pizarrón a escribir. Explica que el Datenseki también amplifica el calor y que al aumentar la temperatura se vuelve más inestable. Calcula que a 1000 grados ambas amplificaciones se igualan antes de que el hierro se derrita. Los científicos no logran entender su letra y cuestionan su presencia. Asumi aclara que no pertenece al lugar. Se sorprenden de que conozca datos confidenciales y sospechan de Shiba. Yoji lo sujeta. Otro investigador le dice a Kunishige que se detenga y explica que si el Datenseki se derrite provoca una reacción en cadena explosiva, por lo que no puede forjarse. Kunishige lo niega y afirma que sí puede hacerlo, dejando a todos confundidos. Asumi se disculpa con Urita y ordena que los intrusos sean castigados. Kunishige y Shiba son llevados a una celda. Más tarde, Hasumi camina por el pasillo con Mashiro, pensando que Kunishige acertó en todo sin haber tenido acceso a la información. Se pregunta si realmente puede analizar el Datenseki solo con verlo. Urita se acerca a Mashiro, toma su espada y la examina. Pregunta por qué Kunishige es desconocido. Mashiro recuerda que solo vende a quien elige, por eso pasa hambre. Urita se ríe y lo llama descarado. Mashiro entonces se relaja al ver que no lo atacará. En la celda, Kunishige le pregunta a Shiba dónde está su comida. Cerca, dentro de la residencia del clan Soga, Chiaki Soga despierta sobresaltada. Más tarde, ese mismo día, Hasumi y Mashiro entran al lugar tras recibir la noticia urgente de que la princesa Soga dará una nueva profecía. Hasumi supone que estará relacionada con la nación insular y le advierte a Mashiro que mantenga la compostura, recordándole que la oficina de hechicería existe gracias al clan Soga. Al entrar se menciona que el don de la profecía ha pasado por generaciones entre las mujeres del clan y quienes lo poseen reciben el título de princesa Soga. Esta figura es vista como una encarnación de Izanami y tiene la capacidad de predecir amenazas con una precisión temporal extrema. Incluso el descubrimiento del Datenseki fue posible gracias a una de estas visiones. Durante miles de años las profecías del clan han advertido al país sobre crisis y cambios importantes, lo que les ha dado una influencia única, incluso por encima del gobierno. Mashiro siente el ambiente pesado, pero Hasumi le pide silencio mientras toman asiento. Dentro del salón, ambos se ubican a cierta distancia de 4 figuras vestidas de blanco y con el rostro cubierto, quienes rodean un frasco de tinta y un pergamino. Más atrás, detrás de una cortina, se encuentra Chiaki, la actual princesa Soga. A un lado, su madre anuncia el inicio del rito. Hasumi observa que no solo hay agentes del gobierno y miembros del clan, sino también representantes de otros clanes de hechiceros de Japón, como Kiora Sazanami. Existe un acuerdo implícito entre el gobierno y estos clanes. Pueden actuar siempre que mantengan sus acciones en secreto y no dañen a civiles. El rito de profecía simboliza ese vínculo, siendo la princesa Soga el eje de esa unión. Chiaki comienza a hablar, anuncia que en 8 días varios miembros de la nación insular llegarán a la playa Yurakuhama en son de paz. Luego predice la llegada de un barco con la familia real de esa nación. Mientras habla, la tinta del frasco se eleva y se desplaza sola sobre el pergamino, escribiendo la profecía. El pergamino se enrolla, se ata por sí mismo y se mueve hasta la mano de Hasumi, quien agradece el mensaje. Tras el rito, los invitados se retiran y la madre de Chiaki le indica que debe descansar. Mientras caminan, algunos sirvientes comentan que Chiaki era uno de ellos hasta hace 2 años, cuando despertó su don. La anterior princesa murió joven sin heredera y por eso Chiaki tomó el título. También recuerdan con emoción que ella y su hermano han logrado mucho, aunque también notan que ya no puede ver a sus amigos. Recuerdan cómo de niña era libre, jugando en las calles con Togo Shiba, Kunishige Rokuhira y Soshiro Asami. En otro lugar, Akemura Soga entrena con su instructor. Aunque la espada del maestro está cerca de su cuello, Akemura logra desviar el ataque y coloca su propia espada en posición ventajosa. Sonríe y pregunta si el instructor no se estaba esforzando, aunque este sabe que sí lo hizo. Akemura insiste en que no se contenga, ya que quiere volverse uno de los 5 guerreros de élite que protejan a la princesa. El instructor responde que ya tiene habilidades de comandante, pero aún no cumple con la edad necesaria. Aún así reconoce internamente su determinación a tan corta edad. Akemura ve pasar a Chiaki y ella observa su entrenamiento antes de decirle que no se exija demasiado. Él insiste en que quiere protegerla, pero ella le recuerda que no servirá de nada si destruye su cuerpo. Aunque se detiene un momento, cuando ella se va, pide otra ronda de combate. En otra habitación, la madre de Chiaki comienza a quitarle los adornos del cabello y la felicita a ella y a Akemura por haber superado las dudas sobre su valor, pero Chiaki está distraída.
caída. Se explica que las profecías llegan como imágenes fragmentadas pero claras, aunque difíciles de interpretar. Su madre nota su distracción y le pide que comparta cualquier detalle, por pequeño que sea. Chiaki, algo avergonzada, menciona que vio a Kunishige y cree que está en Tokio. Su madre pregunta si eso es relevante para el futuro del país, y Chiaki responde que podría serlo. La reacción de su madre cambia de inmediato, molesta al ver que sigue pensando en él, incluso después de lo ocurrido el año pasado. Un sirviente cercano pregunta a qué se refiere y la madre revela que Chiaki y Kunishige intercambiaron cartas durante un año a través de Shiba, miembro de la oficina de hechicería. Luego le exige a Chiaki que recuerde su posición, que deje de lado sus deseos y no arriesgue su don. Critica también a Shiba por no haber sido despedida. Le recuerda que no puede fijarse en alguien común, ya que como princesa debería casarse con alguien de alto estatus y dedicar su vida al clan y al país. Chiaki responde en voz baja, aceptando y disculpándose. En el laboratorio Datenseki, Shiba le pregunta a Kunishige si piensa rendirse con Chiaki. Le sugiere en tono burlón llevarle otra carta o incluso verla en persona, riéndose al imaginar la reacción de su madre. Kunishige responde que eso podría costarle el trabajo a Shiba y rechaza la idea, diciendo que no quiere causarle problemas a Chiaki y que debería enfocarse en las espadas. Shiba lo llama aburrido. En ese momento Urita entra y le dice que se quede un poco más, ofreciéndole comida. Sostiene unos onigiris envueltos en alga, lo que le alegra a Kunishige. 8 días después de la profecía, 3 personas de la nación insular llegan a la playa, tal como se predijo, para entregar una carta. Escrita en japonés, solicita una reunión con la familia real. El 20 de marzo, hace 18 años, representantes de ambos países se reunieron en Hirishima para discutir los derechos de extracción del Datenseki, en conversaciones que ya estaban programadas oficialmente. Se explica que las profecías del clan Soga funcionan a partir de visiones fragmentadas que anuncian emergencias a nivel nacional. Pueden señalar con bastante precisión el lugar y el momento, pero no detallan el daño exacto ni sus consecuencias. Aún así, esas visiones permiten alterar el resultado y evitar muertes si se actúa a tiempo. En una de las visiones actuales de Chiaki aparece un anciano en particular, y cuando transmite la profecía deja claro que el encuentro que se aproxima será muy hostil. Desde la aparición de la nación insular, durante 2 años el único contacto entre Japón y esos habitantes se dio en enfrentamientos en Hirishima. Incluso en esas batallas, los isleños atacaban a distancia, evitando mostrarse directamente. Hasumi entrevista a un miembro de la oficina de hechicería que participó en una de esas misiones. El hombre, ahora en silla de ruedas y sin ambas piernas, explica que fue el único que llegó a combatirlos de cerca. Aunque no intercambiaron palabras, tuvo la certeza de que eran japoneses. Tiempo después, Hasumi se reúne con un profesor con doctorado que colabora con el gobierno y le comparte sus conclusiones. El profesor reflexiona sobre lo extraño que resulta que exista una isla con personas que parecen japonesas, aunque Hasumi aclara que solo lo parecen físicamente. Entonces el profesor menciona la antigua historia del clan Mikaboshi, un poderoso grupo de hechiceros que gobernó el país hace más de 1000 años hasta ser derrotado por el clan Soga. A pesar de su caída, la hechicería siguió teniendo peso en el mundo clandestino japonés. Hasumi no ve la relación al inicio, pero el profesor resume que la leyenda dice que los Mikaboshi fueron expulsados hacia lo que hoy es Shiba y eliminados allí. Como Shiba estaba al sureste de Japón, surge la duda, ¿y si sobrevivieron y sus descendientes son los habitantes de esa isla? Se revelan más detalles de la entrevista del hechicero herido. Describe que sus enemigos utilizan una técnica que parecía permitirles controlar algo similar a insectos. Volviendo al análisis, el profesor explica que existen muchas leyendas sobre los Mikaboshi, que medían más de 2 metros o que tenían garras, pero la más repetida es su capacidad de controlar los insectos. Hasumi conecta los puntos y plantea que esos descendientes podrían haber sido expulsados al océano, donde habrían sobrevivido durante 1000 años, desarrollando su propia civilización. El profesor señala que algo así sería imposible, sin una energía fuera de lo común, y ambos coinciden en que la piedra maldita, el Datenseki, encaja perfectamente con esa idea. El profesor añade que también hay indicios de que el Datenseki exista en la isla, aunque Hasumi lo considera aún una teoría. Según cálculos del gobierno, Japón posee unos 80 kilogramos de esa sustancia, pero por los niveles de radiación se estima que la isla podría tener cerca de 1000 kilogramos. Eso significaría que la nación insular cuenta con más de 12 veces la cantidad que Japón. Con eso en mente, el profesor plantea su hipótesis: los descendientes de los Mikaboshi no solo sobrevivieron, sino que construyeron
destruyeron toda una civilización usando el poder del Datenseki. El 20 de marzo, hace 19 años, exactamente al mediodía, la delegación japonesa llega a Hirishima en un gran barco. 3 hombres bajan en una pequeña embarcación, uno que actúa como representante y 2 escoltas armados con espadas. Al llegar a la orilla ven una mesa y sillas ya preparadas. El delegado comenta que es un gesto considerado, aunque nota que aún no hay nadie presente. En paralelo, Hasumi revisa la carta enviada por los isleños y contacta al profesor para confirmarle algo clave. El emblema en la carta coincide con los antiguos símbolos del clan Mikaboshi. Con eso queda claro que se trata de sus descendientes. El profesor pregunta si el gobierno seguirá adelante con la reunión y Hasumi responde que sí, a pesar de que la profecía advertía hostilidad. Precisamente por eso buscan dialogar, para reducir la posibilidad de una guerra. La oficina de hechicería, por su parte, envió a sus mejores elementos. El profesor se disculpa y le informa que abandonará Tokio. Explica que los Mikaboshi, o mejor dicho, la nación insular, habían monopolizado el Datenseki durante siglos, pero ahora esa energía también apareció en el suelo japonés. Es posible que lo consideren sagrado, algo exclusivo de ellos. Sumando a eso su comportamiento agresivo en Hirishima, la conclusión es clara: su regreso implica un conflicto inevitable. De pronto en la isla una explosión sacude el ambiente. El delegado japonés y sus escoltas giran y ven su barco destruido. Antes de reaccionar, el delegado se da la vuelta y observa a un anciano bajo, el mismo de la visión de Chiaki, sentado en una silla flotante. A su lado hay 4 individuos con la misma vestimenta y peinados similares, alineados como si fueran una guardia. Detrás de ellos, desde el océano, emerge un enorme objeto envuelto en cuerdas. Si te está gustando el resumen, no olvides dejar tu like y suscribirte. Muchas gracias por el apoyo. En ese instante, los 2 escoltas japoneses son eliminados. Frente al delegado aparece un joven bien vestido, con grietas cerca de los ojos, que le indica que tome asiento. Es el representante de Shokoku. Con calma le pide que se tranquilice para continuar las negociaciones, y el japonés, sin muchas opciones, se sienta. El delegado isleño desliza un documento con sus exigencias. Japón debe ceder Hirishima, todo el Datenseki extraído de esa zona, y además los territorios de Chiba, Kanagawa y Tokio, considerando futuras extracciones en miles de años. La petición es absurda, pero el mensaje es claro: si no aceptan, usarán la fuerza. En ese momento, una mano desde el lado japonés devuelve el documento. No estaban solos. En el barco destruido viajaban 4 hechiceros: Hiroto, Soga, Togo, Shiba, Yoshinoho, Soga y Yushi Mashiro. Aunque eran pocos, representaban lo mejor de la oficina de hechicería. Shiba aparece sentado junto al delegado, tranquilo, mientras Mashiro se mantiene listo para activar su técnica. A los lados de la mesa, Hiroto y Yoshinoho empuñan sus espadas, preparados para entrar en combate. A las 12:02 de la tarde, las conversaciones terminan abruptamente debido a un ataque preventivo de la nación insular. En ese momento, sin más espacio para negociar, comienza la batalla de Hirishima. Después de que Shiba le dice a los isleños que se retiren, el delegado se queda en silencio, observando sin reaccionar. Mashiro analiza la situación con calma, fijándose en los 4 sujetos que acompañan al anciano sentado. Calcula que él y Shiba podrían enfrentarlos sin problema, pero entiende que el verdadero peligro es el delegado. En su mente, lo prioritario es mantenerlo bajo control. Este responde que se irá cuando terminen sus asuntos, pero Shiba le contesta con tono seco que eso difícilmente implica diálogo. Recordando la información reunida por Hasumi, Shiba los identifica como los Mikaboshi. El delegado no lo niega, al contrario, confirma que sus decisiones se basan en la historia compartida. Cuando levanta la mano, Shiba le advierte que cualquier movimiento sospechoso hará que sus espadachines lo eliminen al instante. Yoshinoho sonríe mientras lo saluda, como si ya estuviera listo para el combate. El delegado detiene su movimiento y revela que su pueblo fue expulsado de su tierra y obligado a vivir en las sombras durante más de 1000 años. Ahora exige recuperar ese territorio según lo acordado en el tratado. Mete la mano en su bolsillo y saca un cuchillo, pero antes de que pueda hacer algo, Hiroto le corta los dedos sin dudar, advirtiéndole que la próxima vez irá directo al cuello. Aún así, el delegado no se inmuta, observa su mano mutilada y explica que lo que los japoneses llaman Datenseki es algo sagrado para ellos, una entidad que veneran, que los protege y con la que conviven. Prácticamente es su dios. Aprieta el puño ensangrentado y en ese momento 3 de los soldados Mikaboshi se lanzan al ataque, dejando destellos negros a su paso. Al mismo tiempo, Hiroto le corta la garganta al delegado, pero el combate apenas
empieza. Uno de los soldados golpea a Hiroto lanzándolo al océano, otro embiste a Yoshinojo y lo arrastra hacia el bosque, aunque este mantiene su sonrisa. El tercero se enfrenta directamente a Shiba y ambos terminan peleando en el aire. Mashiro apenas mira el cuerpo del delegado y se enfoca en el anciano y el último soldado, quien emana una especie de niebla oscura. Al principio cree que podría manejarlos, pero cambia de opinión al ver cómo su equipo fue separado tan rápido. El soldado carga contra él y Mashiro responde activando su hechicería Aku. Esta le permite generar presión de fuerza eligiendo el punto de origen y la dirección. Con eso logra detener el avance del enemigo, pero el soldado responde usando Kera, invocando una abeja con un aguijón dirigido hacia Mashiro. Él salta y observa cómo el ataque atraviesa la arena dejando una marca profunda. Entonces usa varios puntos de presión para intentar atrapar al enemigo, pero este rompe la contención y lo golpea con una fuerza brutal en el costado. El impacto provoca una explosión en la arena. Mashiro entiende que su rival tiene habilidades físicas sobrehumanas, libera su katana al aire sin que el otro lo haya notado. El soldado vuelve a atacar con otra abeja y aunque Mashiro esquiva, recibe un corte en el muslo. Antes de recuperarse, el enemigo se acerca de nuevo, lo toma del cuello. Sin embargo, Mashiro notó que el broche del soldado está hecho de Dantenseki. Eso lo sorprende porque significa que puede usar ese poder directamente. Entiende que ataques normales no bastarán. Justo cuando el enemigo prepara otro Kera, Mashiro activa su plan, usa la presión para dirigir su katana desde el aire y decapita al soldado. Al caer, admite que también tiene recursos propios para sobrevivir. Recupera su arma y empieza a pensar en cuántas personas viven en esa isla y si todos tienen ese nivel. Al regresar al lugar de la reunión, encuentra a Hiroto herido pero de pie, con su oponente atravesado por la katana. Se queja del dolor de pelear en el océano. Yoshinojo, en cambio, sale del bosque casi intacto, estirando el cuello y preguntando si Shiba sigue vivo. En ese momento, Shiba mismo aparece con un enemigo derrotado, confirmando que sigue en pie. Yoshinojo suelta una risa breve. Mashiro, con varios huesos rotos, comenta en voz baja que los otros tres están en otro nivel por haber salido con heridas mínimas. Luego, los cuatro dirigen su atención al anciano. La escena cambia un momento posterior, mostrando un registro del testimonio de Shiba después de las conversaciones en Hirishima. El entrevistador le pregunta qué ocurrió después. Shiba, con vendajes en el brazo y el rostro, levanta la mano hacia su cara, claramente afectado al recordar. De vuelta al presente en la mesa de negociación, algo extraño ocurre. La sangre del delegado Mikaboshi empieza a elevarse en el aire. El delegado japonés observa completamente impactado cómo los muebles a su alrededor comienzan a levitar junto con el cuerpo sin vida de uno de los guardias. La situación, lejos de terminar, apenas está escalando. Aryu Mikaboshi cuenta que sus antepasados gobernaron Japón durante mucho tiempo, hasta que el clan Soga inició una rebelión que terminó obligándolos a huir hacia una isla al sureste. Allí encontraron algo fuera de lo normal, una enorme pieza de Dantenseki. Desde ese momento, los Mikaboshi se dedicaron a rezar para que sus descendientes pudieran vivir en paz, pero esa esperanza fue interrumpida cuando Ukisane Soga comenzó a destruir toda la isla. Con una esfera negra flotando detrás de su cabeza, ese hombre fue quien acabó con todo, hundiendo a los Mikaboshi en el mar. Cuando el rey de estos se hundía, se dice que la piedra respondió a sus deseos. Gracias a eso logró usar su poder para crear un refugio bajo el océano, una estructura gigantesca con forma de esfera hecha de ramas entrelazadas. Ahí nació un nuevo hogar para su gente. Dentro de esa construcción, miles de personas vestidas de blanco rezan alrededor de una plataforma central, donde se encuentra la gran pieza de Dantenseki decorada. Aunque en la superficie el clan Soga se impuso, los Mikaboshi lograron sobrevivir ocultos gracias a esa piedra sagrada. En el presente, los cuatro hechiceros japoneses se giran hacia el anciano, quien pregunta si Hiroto pertenece al clan Soga. Él le responde sin dar detalles y el viejo revela que la garganta que él cortó antes pertenecía a Aryu Mikaboshi, su hijo y heredero. Shiba interviene diciendo que ellos solo actuaron en defensa propia, ya que los Mikaboshi atacaron primero y también habían matado a dos de ellos. Mientras tanto, el delegado japonés observa algo que lo deja helado. Shiba intenta proponer que detengan la violencia y eviten más muertes, preguntando si el anciano es el rey. Este lo ignora, diciendo que él solo está ahí como testigo. De repente, Mashiro nota que el delegado japonés está muerto, con sangre saliendo de sus ojos. En un instante, Aryu aparece frente a él y atraviesa su abdomen con la mano, abriendo un agujero enorme. Si lo notamos, es una de las muestras de velocidad más bestiales
velocidades jamás vistas, o que personalmente he visto. Su velocidad fue tan asombrosa que solo el reflejo del agua fue capaz de verlo por un momento. Aunque sus compañeros reaccionan con sorpresa, Mashiro logra concentrarse y activa su técnica de presión para intentar atraparlo. Incluso se ríe pensando que Aryu desperdició su ataque sorpresa con alguien como él. Yoshinojo lanza un corte, pero Aryu lo bloquea con un guante, mostrando una resistencia normal. Mashiro se sorprende al ver que sigue moviéndose pese a la presión. Shiva le dice a Mashiro que descanse y teletransporta a Aryu hacia el bosque, llevándose también a Hiroto y Yoshinojo. Mientras este último ataca de frente, Shiva se mantiene atrás, tratando de entender cómo Aryu pudo aparecer así si creían que estaba muerto. Hiroto activa entonces su hechicería llamada Kurotsushi, generando una fuerza enorme que cae hacia abajo y obliga a una de las manifestaciones de Aryu a arrodillarse. Él mismo se mantiene flotando en el aire. Esta técnica usa el cuerpo como base y en el caso de Kurotsushi, heredada por los hombres del clan Soga, exige una condición física extrema, tanto en combate como en manejo de la espada. Detrás de la cabeza de Hiroto aparece una esfera negra y Aryu reconoce de inmediato ese poder, entendiendo que es el mismo que destruyó a sus antepasados. Hiroto es el único que puede usarlo actualmente. Al descender, Hiroto lanza un corte y ajusta su agarre, golpeando la empuñadura con el puño. Esto aumenta la presión y cae con más fuerza sobre Aryu, rompiendo el suelo mientras él intenta resistir. Mientras tanto, en la playa, Mashiro, herido y de rodillas, observa la cabeza del soldado Mikaboshi que derrotó y escucha las palabras que repetían, que no podían permitir que el enemigo tomara la piedra. En un recuerdo anterior, Aryu camina entre varias personas vestidas de blanco que están arrodilladas. Pasa su mano por el rostro de un bebé que carga a su madre, mientras varias manos se extienden hacia él. Él responde al gesto mientras piensa que su enemigo es el clan Soga, todos los que se benefician de ellos. Al llegar a la plataforma central, toma un mortero y tritura insectos hasta convertirlos en una pasta, que luego vierte en una taza y se bebe. Insiste en que no puede morir de hambre ni permitir que la piedra caiga en manos enemigas. El Datenseki es la base de toda su civilización, ya que los Mikaboshi nacidos ahí pueden usarlo de forma natural. Entre los de sangre pura existen 6 guardianes elegidos que gracias a su linaje y oraciones pueden usar el mismo poder que el rey original, moldear y reconstruir el entorno. Es una capacidad que transformó el abismo en un lugar habitable, muy por encima de solo mejorar habilidades físicas. A ese nivel se le conoce como el reino verdadero del Datenseki. De vuelta al combate, Hiroto sigue atacando, pero Shiva observa con preocupación como Aryu empieza a levantarse, liberando energía oscura desde el suelo. Cuando él pronuncia su Mika, aparece una especie de 100 pies blanco rodeándolo y la energía comienza a expandirse mientras el entorno empieza a cambiar. Volviendo a la playa, Mashiro se queda mirando los restos destrozados del Haruma, como si intentara procesar lo que acaba de pasar. Mientras tanto, en el bosque, Aryu permanece de pie tras activar su Mika. El 100 pies blanco que rodea su cuerpo comienza a desvanecerse lentamente. Shiva siente algo raro en el ambiente, una incomodidad difícil de explicar, pero Aryu no le presta atención. Su mirada fija está en Hiroto, que se mantiene sobre él. Se menciona que el cuerpo de Hiroto, capaz de usar Kurotsushi, representa el punto más alto de la capacidad física humana de su época. Sus sentidos y fuerza superan a cualquier otro, y con la gravedad direccional de Kurotsushi, su velocidad aumenta todavía más mientras se lanza directo hacia Aryu. Aún así, este reacciona sin problema, le agarra el rostro, esquiva el ataque y le conecta más de una docena de golpes en el abdomen en un instante. El cuerpo de Hiroto se estrella contra el suelo formando un cráter. Aryu se eleva ligeramente, manteniendo la ventaja. Shiva aparece detrás de él usando teletransportación, pero al intentar tocarlo se da cuenta de algo inesperado, no puede moverlo. Sorprendido al notar que Aryu es inmune a la hechicería, cambia de objetivo y toma a Hiroto para huir con él. Sin embargo, Aryu los alcanza casi al instante, golpea varias veces a Shiva y lanza a Hiroto en otra dirección. El impacto es tan fuerte que él sale disparado hasta la playa, donde está Mashiro. Shiva queda tirado entre los árboles rotos, claramente afectado. Por otro lado, Yoshinojo, tranquilo en apariencia, se acaricia su bigote analizando lo que está pasando. Piensa en el efecto de amplificación del Datenseki aplicado a la hechicería. Aunque sonríe, su mente va rápido intentando entender la velocidad de Aryu, que ya sorprendió a Mashiro y ya superó a Shiva y Hiroto. Aunque no tiene sentido, cree que debe haber un truco. Siguiendo su corazonada, Yoshinojo gira de repente y lanza un corte justo
justo cuando el brazo de Aryu se acerca. Este logra bloquear el ataque con su protección de muñeca, pero Yoshinojo, con la boca ensangrentada, sonríe satisfecho al confirmar su sospecha. Empieza a plantear que el aire alrededor debe estar alterado de alguna forma. Cree que Aryu bloqueó sus sentidos sin que lo notaran con veneno tal vez, lo que explica por qué es tan difícil de anticipar sus ataques. Aryu muestra una leve sorpresa al ver que Yoshinojo se mordió la lengua solo para generar dolor y contrarrestar ese efecto. Con una sonrisa casi enferma, Yoshinojo le pide que no se contenga, que dé todo en este enfrentamiento. En la playa, Hiroto analiza la situación. Nota que su enemigo tiene una vitalidad anormal e incluso regeneración, algo que podría extenderse a otros. Mashiro, arrodillado, escucha mientras Hiroto se prepara para volver al combate, mencionando que la hechicería no está funcionando. Propone entonces usar un ataque físico devastador. Empieza a manipular su técnica concentrando su poder alrededor de los restos del Haruma y Hiroto se sorprende al verlo, mientras Mashiro con esfuerzo comenta que fue un honor trabajar con el equipo, pero que aún tiene algo pendiente antes de terminar. Luego sugiere usar esa enorme masa de acero como arma y lanzarla contra el enemigo. De vuelta en el bosque, Yoshinojo sigue girando su espada mientras Aryu se mueve entre todos los árboles. Logra verlo por un instante, pero es demasiado tarde. Aryu atraviesa su pecho con la mano y le agarra el brazo derecho, el que sostenía la espada. Aún así, Yoshinojo no se detiene, sujeta el brazo de Aryu y le dice a Hiroto que no se preocupe por él. Aryu mira hacia arriba y se sorprende. Hiroto está flotando junto a una enorme masa de metal en llamas, los restos del Haruma que Mashiro preparó. Hiroto acepta el plan, golpea el mango de su espada y ordena que la masa caiga a gran velocidad. La gravedad amplificada inmoviliza a Aryu y Yoshinojo, pero Aryu pregunta si Yoshinojo piensa morir con él. Este se ríe, le dice que no diga tonterías. En ese momento, Shiva aparece y aclara que solo Aryu lo hará solo. Antes de que pueda reaccionar, Shiva se lleva a Yoshinojo con teletransportación. La masa del Haruma cae sobre la isla y provoca una explosión enorme en el centro de Irishima. Entre el caos, Aryu entrecierra los ojos y una vez más, el cien pies blanco vuelve a formarse alrededor de su cuerpo. La explosión termina afectando toda la isla y destruye por completo los asientos. Shiva se teletransporta directo al centro del impacto para revisar la situación y encuentra a Aryu claramente dañado mientras regenera su cuerpo. Partes de su brazo izquierdo y su hombro todavía seguían recuperándose. En ese momento, Hiroto aparece por detrás y lanza un corte hacia el lado derecho de Aryu. Él intenta bloquear levantando la palma izquierda y el brazalete de su brazo derecho, aunque la espada igual logra atravesarle el costado. Entonces Hiroto pisa con fuerza al suelo y utiliza la gravedad direccional de Kurotsushi para aumentar brutalmente el peso de su cuerpo, hundiendo el terreno alrededor. Mientras pelea, Hiroto analiza que su Mika parece alterar el entorno completo para favorecer al usuario usando Datenseki, regenerando heridas, anulando hechicerías ajenas y afectando sentidos de los rivales. Consciente del peligro de esa habilidad, Hiroto grita que piensa arrastrar a Aryu hasta el fondo de la tierra mientras incrementa todavía más la gravedad. Aryu comienza a elevarse nuevamente, pero Shiva aparece de inmediato y añade su propio peso para hacerlo caer. Aryu se sorprende al notar que Shiva pesa tanto, comparándolo al nivel del clan Soga. Ahí se nos revela la verdadera capacidad de Itasura, la hechicería de Shiva. Su técnica le permite generar un error momentáneo sobre sí mismo o sobre cualquier cosa que toque, alterando propiedades físicas como el peso, la altura o incluso la posición de un objetivo. Shiva apenas logra contener a Aryu mientras resiste esa presión absurda, y hasta Hiroto queda impactado al ver que él todavía puede moverse. Mashiro aparece entonces y utiliza enormes placas de acero para inmovilizar a Aryu dentro del cráter. Hiroto le grita desde abajo que terminará muriendo desangrado, pero Mashiro simplemente sonríe diciendo que Shiva podrá teletransportarlo antes de eso. Shiva confirma lo mismo entre dientes. Sabiendo que necesitan acabar la pelea de inmediato, Yoshinojo entra corriendo y lanza un ataque directo buscando decapitar a Aryu, pero él fija la mirada y lleva el poder del Datenseki todavía más lejos. De repente, tres enormes agujeros atraviesan el cuerpo de Yoshinojo y lo despedazan instantáneamente. Ahí entienden que reconstruir el entorno y manipular el espacio apenas era un efecto secundario del verdadero poder de su Mika, una habilidad que todos los 6 guardianes Mikaboshi podían usar. Su auténtica capacidad era aniquilar enemigos mediante una reacción espiritual única. Shiva y Hiroto al
alcanzan a ver una figura similar a un escorpión apareciendo sobre Aryu, como si naciera directamente de él. Recordando las palabras de Yoshinojo sobre el clímax de la batalla, Aryu perfora a Hiroto con más agujeros gigantescos. Shiva observa aquello casi sin reaccionar y luego gira justo a tiempo para ver que Mashiro sufre exactamente el mismo destino. Por un instante, Shiva recuerda cuando le entregó su katana a Mashiro. Antes de morir, Mashiro mismo lanza esa espada hacia Aryu, pero apenas logra rozarle el cuello sin causarle daño. El Mikaboshi comenta tranquilamente que no quería utilizar ese poder, aunque los hechiceros japoneses lo obligaron por su fuerza inesperada. Después toma la katana de Mashiro y le corta la garganta a Shiva. La batalla de Irishima termina con Hiroto, Yoshinojo y Mashiro completamente atravesados por aquellos agujeros. En un flashback, tiempo atrás, Mashiro pensaba que lo habían emparejado con Shiva porque su personalidad seria equilibraba perfectamente la actitud impulsiva de él. Había sido abandonado por sus padres desde pequeño y criado por la oficina de hechicería, pero jamás tuvo amistades realmente cálidas. A veces pensaba que Shiva debía hacerse responsable de enseñarle demasiadas cosas indebidas para alguien de su edad, como aquella ocasión en la que lo convenció de fumar. Mashiro había dicho que ambos debían asumir el castigo si los descubrían, pero Shiva solo se rió diciendo que con su hechicería escaparían fácilmente. En el fondo, Mashiro entendía que jamás había podido tener otro compañero distinto. En el presente, su cuerpo queda tirado sobre el suelo cubierto de sangre, todavía mostrando dolor incluso después de morir. Mientras tanto, Aryu arrastra el cuerpo aún vivo de Shiva hasta la playa cercana al árbol solitario. Allí Shiva alcanza a ver al rey Mikaboshi junto a 3 soldados intactos. Confundido, se pregunta por qué sigue vivo incluso después de que le cortaron la garganta. Aryu le explica que su Mika les otorgó habilidades regenerativas a sus aliados y que lo curó apenas lo suficiente para mantenerlo con vida. También le advierte que perdió demasiada sangre y que está al borde de desmayarse. Aún así, recordando a Mashiro, Shiva intenta levantarse lleno de rabia para patear a Aryu, pero este lo estrella otra vez contra el suelo. Mientras se aleja, Shiva le pregunta por qué no lo mató. Aryu acomoda uno de los asientos destruidos frente a él y responde que la hechicería de Shiva será útil. Necesita que alguien regrese para transmitir sus exigencias y mostrar el poder que poseen. Luego se sienta frente a Shiva exactamente igual que al inicio de las negociaciones. Tras los sucesos de las conversaciones de Irishima, se confirma la muerte de Nobuharu Hiruma, Tetsu Harita, Akira Takamiya, Hiroto Soga, Yoshinojo Soga y Shuji Mashiro. Togo Shiba fue el único que logró regresar a Japón. Varios meses antes de las conversaciones de Irishima, poco después de que Urita lo dejara libre, Kunishige disfrutaba un onigiri con una emoción casi infantil. Sorprendido por la textura perfecta del arroz, Urita le explicó con lujo de detalle que todo dependía de la cantidad exacta de compresión y de cómo reaccionaba el arroz con el aire. Según él, ahí estaba el secreto para crear onigiris realmente exquisitos. Mientras comía, Kunishige recordó un libro escrito por Urita que había leído hace mucho tiempo. Sin filtros, comentó que le había parecido pura basura. Urita simplemente asintió, diciendo que eso era normal, porque logró ver el engaño del libro. Leer esa basura no fue tiempo perdido, creó una lógica real para sí mismo. Para él, separar ambas cosas fortalecía la lógica de quienes realmente tenían talento, y los mediocres descartaban todo de inmediato, pero los verdaderamente hábiles encontraron valor incluso entre los errores. Según Urita, solo esas personas terminarían destacando y sobreviviendo en este mundo. Kunishige de inmediato pidió que le devolviera su dinero, aunque perdió toda seriedad cuando Urita le ofreció más onigiris, mientras decía que claramente estaba muriéndose de hambre. Después comentó que alguien con el talento de Kunishige podría conseguir fama, dinero y un título fácilmente, incluso subir los precios de sus espadas para mantenerse sin problemas. Kunishige le agradeció por la comida y admitió algo: nunca le gustó la idea de ganarse la vida vendiendo armas capaces de dañar personas. Aún así, creía que guerreros como ellos debían seguir forjando katanas para proteger a otros. También confesó que le daba miedo como ver el gobierno trataba la forja de espadas como algo honorable, usando títulos como tesoro viviente para celebrarlo. Apenas notó que estaba hablando frente a Urita, considerado justamente uno de esos tesoros vivientes, se apresuró a disculparse. Urita, en cambio, soltó una pequeña risa y dijo que todos esos conflictos ideológicos dejaban de importar cuando uno se estaba muriendo de hambre. Kunishige aceptó que tenía razón. Después, Urita le preguntó si tenía alguna meta. Kunishige respondió que quería crear la mejor espada jamás forjada, aunque admitió que todavía no sabía exactamente qué significaba eso. Tenía claro que seguiría creando katanas sin detenerse. Cientos, miles
miles de ellas. Urita gruñó diciendo que para algo así necesitaría mucho dinero, y Kunishige quedó pensativo. En el presente, el 20 de marzo, apareció una fotografía de Yoshinojo, Hiroto, Shiba y Mashiro junto al muelle cercano al Haruma. También se confirma que después de las conversaciones de Irishima, Shiba regresó cargando los 6 cadáveres de quienes estuvieron allí. A las 4 de la tarde, 8 hombres se reunieron alrededor de una mesa redonda dentro de la oficina de hechicería. A la derecha del presidente de la reunión estaba Ichiki, el único usando túnicas tradicionales en lugar de traje. Kazen también estaba presente, sentado 2 lugares más allá. Una mujer de cabello corto repartió los informes posteriores a la operación entre todos los asistentes. Ishiki preguntó por el estado de Shiba. La respuesta fue inmediata. Había sufrido de heridas graves, más de 20 huesos rotos y múltiples lesiones internas. Gracias al tratamiento de hechicería todavía podía responder preguntas, pero participar en combate otra vez estaba completamente descartado por el momento. El presidente murmuró entonces que los Mikaboshi, a quienes creían exterminados, en realidad habían sobrevivido en las profundidades del océano. Frente a él estaba Isaru, quien preguntó cuáles eran sus exigencias. Un hombre de rostro cuadrado explicó que las primeras demandas incluían entregar todo el Datenseki de Irishima, además de Tokio, Shiba y Kanagawa. Sin embargo, luego de la batalla, sus exigencias cambiaron. En Irishima, Aryu le explicó a Shiba que sus ancestros habían sido expulsados del continente por el clan Soga. Los Mikaboshi huyeron hacia una isla donde encontraron el Datenseki y rezaron para poder vivir en paz, pero debido a las profecías de la princesa Soga, terminaron siendo acusados falsamente de desear una guerra. Finalmente, Kurotsushi hundió la isla completa, condenándolos a una tumba submarina. Aryu comentó entonces que el clan Soga seguramente todavía seguía existiendo y que también debía seguir existiendo una princesa Soga. En la reunión se expone la nueva exigencia de los Mikaboshi. La princesa Soga debe ser entregada. Se comenta que el objetivo es evidente. Todo esto gira alrededor de una venganza directa contra el clan Soga. Explica que el equilibrio dentro del mundo de la hechicería siempre se sostuvo gracias a las tradiciones de los Soga y que la princesa era una pieza clave para mantener ese orden. Si la pierden, todo el sistema se derrumba. El hombre de mediana edad con los costados rapados cree que al final solo buscan revancha, pero el presidente niega eso de inmediato. En Irishima, el rey Mikaboshi le había explicado a Chiba que el clan Soga debía desaparecer por completo, aunque su sangre seguía siendo valiosa. Por eso planeaban usar a la princesa para tener un heredero antes de exterminar al clan. De vuelta en la reunión, el presidente explica que la hechicería del clan Soga existe gracias a su linaje y que ese poder ha sostenido una larga historia. Según él, los Mikaboshi buscan dominar el sistema, apropiarse de la sangre y el poder de los Soga para después superarlos. El hombre del pañuelo en el cuello pregunta cómo los Mikaboshi conocen tantos detalles del bajo mundo de la hechicería. Isaru agrega que incluso sabían que la piedra era llamada Datenseki. Luego revela que consiguieron esa información gracias a unos idiotas ajenos al gobierno en Irishima. Ishiki pregunta por el estado de la princesa Soga. La mujer de traje informa que después de las negociaciones y las amenazas finales de los Mikaboshi, ella cayó inconsciente, aunque ahora está despierta. Mientras tanto, en la mansión Soga, Chiaki se agita en su cama mientras su madre y una sirvienta intentan calmarla. Con dificultad, dice que el infierno llegará a la tierra. Cuando esa información llega a la reunión, el gobierno declara que rechaza completamente las exigencias de los Mikaboshi. No piensan aceptar actos tan violentos ni absurdos. También anuncian que expandirán el ejército anti-hechicería desarrollado durante los 2 últimos años. Se nos muestra entonces figuras como Soshiro Asami, varios futuros líderes Kamunabi, un hombre mascando un palo y el grupo Masumi. El vocero aclara que todos los detalles quedarán en manos de la oficina de hechicería. El presidente golpea la mesa diciendo que eso no basta. Hiroto era su hechicero más fuerte, alguien capaz de destruir clanes enteros por sí solo. Además, enviaron a otros 3 combatientes de nivel similar, pero el príncipe enemigo los derrotó completamente sin siquiera salir herido, dejando con vida a un solo sobreviviente por decisión propia. Remarca que todavía quedan 5 guerreros de ese nivel y que aumentar tropas normales no servirá de nada. El hombre de mediana edad recuerda que aún poseen algunas Kaishi, pero responde que son demasiado pocas. Como los enemigos pueden regenerarse, tendrían que usarlas en el momento exacto o desperdiciarlas. Otro menciona a Ekotsu, o el hueso llameante del hambriento, aunque Shiki explica que ya contactaron al clan Kagari y aún así la situación sigue siendo complicada. Otro comenta que hace mucho tiempo los Kagari no tienen un portador adecuado y que si ese poder se descontrola, el país podría convertirse en un terreno muerto. Otro miembro insiste en que necesitan un arma de ese nivel para evitar más bajas, provocando la frustración
frustración del resto. Entonces Hasumi, sentado detrás del hombre del pañuelo, levanta la mano. En ese mismo momento Kunishige entra a la habitación de Shiba, lo encuentra de pie poniéndose una camisa y le pregunta si realmente debería moverse después de todo lo que Hasumi le contó sobre su estado. Shiba responde que no tiene opción, tiene que levantarse. Luego Kunishige nota la katana de Mashiro apoyada junto a la ventana y recuerda cuando Shiba le pidió forjar una espada para el cumpleaños número 18 de su subordinado. En la sala de reuniones, Hasumi explica que el poder del Datenseki fue lo que acabó con sus hechiceros. Los enemigos usaron esa energía y aprendieron a aprovecharla. Sin embargo, cree que esa es su única ventaja real. Ishiki pregunta si entonces la única estrategia será depender del Datenseki. Murmuran que incluso después de 2 años todavía saben muy poco sobre esa piedra. El del pañuelo agrega que los enemigos ni siquiera parecían preocupados por esa posibilidad. Hasumi guarda silencio unos segundos mientras piensa. En la habitación, Shiba mira a Kunishige con una expresión fría y le pregunta cuánto le reveló Hasumi. Kunishige responde seriamente que le contó todo. En la reunión, el hombre de mediana edad resume la situación de forma simple. Hasumi cree que sí existe una manera. Ya pasada la medianoche del 21 de marzo, Kunishige abre un cuaderno sobre el borde de la ventana de Shiba. En la portada puede leerse claramente: Proyecto de las Espadas Encantadas. Así termina la primera parte del arco Guerra Seitei. Es bastante interesante que nos cuenten qué sucedió realmente en aquella guerra. Todo este contexto está siendo muy brutal. Supongo que veremos cómo todo desenlaza en la creación y uso de las espadas encantadas contra Kemura Soga. Pero el lore de Kagurabashi está siendo explorado y eso aumenta más su narrativa y está bastante bien. Te invito a que dejes algún comentario si te ha gustado el resumen. También suscríbete, deja tu like y comparte para saber qué sucede en la siguiente parte de este arco. Muchas gracias por estar aquí hasta el final. Recuerda que somos Geek Boys Resumen. Hasta la próxima.